De noticias, servicio de noticias nacionales. Senado se levantó la sesión en que se iba a debatir el proyecto de ley de propiedad privada. El oficialismo no consiguió acuerdo para avanzar con la ley de propiedad privada y pidió levantar la sesión en el Senado. Lo hizo la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, que reclamó un cuarto intermedio para el 6 de agosto. El gesto de Bullrich reveló las dificultades del gobierno para acordar con los bloques aliados la aprobación de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que, entre otros puntos, modifica la ley de tierras y la ley de manejo del fuego. Política. Mi ley sin vueltas, voy a ser reelecto. El presidente volvió a defender el derecho a la propiedad privada y dijo que quienes se oponen a eso son los enemigos del progreso. Son los responsables de la decadencia argentina. A su vez sostuvo que será reelecto como jefe de Estado en 2027 y confió en que se abrirá una nueva etapa en Argentina. Se vienen 100 años de liberalismo, anticipó. Servicio de noticias. 2 minutos de información. Internacionales. Alerta en Estados Unidos por el humo de los incendios en Canadá, varias ciudades con niveles peligrosos de contaminación. El humo procedente de cientos de incendios forestales activos en Canadá avanzó este jueves sobre amplias zonas del norte estadounidense y provocó alertas sanitarias por niveles peligrosos de contaminación atmosférica en estados como Michigan, Minnesota, Illinois, Ohio y Nueva York. Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre y permanecer en interiores en las áreas más afectadas. Deportes. Inconveniente de la selección, que demoró su viaje a Nueva York para la final. Una tormenta eléctrica en Atlanta frenó el traslado del plantel de la selección argentina hacia New Jersey, donde el equipo disputará la final del Mundial el próximo domingo ante España. Debió permanecer en el hotel a la espera de que el aeropuerto retomara su actividad operativa normal. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Mantener los ambientes ventilados. Revisar los artefactos a gas con un gasista matriculado. Si sentís náuseas, mareos, debilidad y pérdida de conocimiento, consultá en el centro de salud más cercano. Más información en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Estamos con vos. Escucha los éxitos Del invierno 2026. Acá. En Facebook, YouTube y en Instagram. Búscanos como AM1010 Onda Latina. No te quedes quieto. Que la música te saque el frío. Te mueve. Onda Latina, AM1010, invierno 2026. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidentes de tránsito, familia y laboral. Explota los parlantes. Este invierno 26 tiene las canciones que buscas. Onda Latina, AM1010, desde Buenos Aires, República Argentina. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña en el año 2024. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad. Lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana. Sus escritores, artistas e intelectuales. El pasado y el presente en 60 minutos de radio. Acá en la AM1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción: Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo.
con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nos acompaña en la operación técnica Leandro Guerrero, nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestros oyentes. Una alegría compartir con ustedes acá en la M1010 Crónicas Barriales. Y con novedades, ¿no? Porque ya pasa la semana, esperemos que tengamos una semana feliz, ¿no es cierto? Que comencemos un lunes espectacular, seguramente lo haremos, y también porque está Generación Abierta en Radio, pero decir que este martes, ¿no? La semana comienza, y el martes próximo está nuestro café literario Antonio Aliberti. El Aliberti Café, nuestro espacio literario y de arte que venimos desarrollando desde el año 1988. Estamos ya hace 3 años en el bar notable La Dama de Bollini, que está en el pasaje Bollini 2281, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendremos el encuentro número 770. Sí, qué número, 770. Sí, 770. En Poeta en el Recuerdo de Horacio Prerler, esta vez vamos a recordarlo, al querido y gran poeta de La Plata, Horacio Prerler, una de nuestras grandes voces poéticas. En Mesa de Poesía Amadeo Gravino nos van a acompañar Daniel Arias, Miguel Gaya, Alicia Greenback, Silvia Montenegro, Teresa Palazzo Conti y Javier Robledo. Tendremos revistas literarias de ayer y hoy, y tendremos la segunda parte de revistas Martín Fierro y Claridad, Florida y Boedo, movimientos que fueron muy importantes, ¿no?, en la década del 20 del siglo pasado, y que alumbraron a muchos grandes escritoras y escritoras, ¿no? Tendremos artes visuales, va a haber un diálogo con la licenciada y curadora Micaela Fernández Darriba. En música tendremos los tangos de Paco, por sí, Paco Rizzo, y ¿Dónde están los cantautores?, por Oscar La Higuera. Y bueno, la organización está a cargo de Luis Raúl Calvo, de María Marta Donet, de Adriana Gaspar, de Osvaldo Sportole, y quien les habla, Nora Patricia Nardo. La dirección general, Luis Raúl Calvo, la entrada es libre y gratuita. Y como dijo Luis, estamos en nuestro encuentro 770 en el barrio de Recoleta, ¿no? Palermo, Recoleta, está el pasaje Bollini. El pasaje Bollini 2281 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, siempre se considera barrio Recoleta, tenés razón. Sí, entre Recoleta y Palermo, ¿no? Porque ahí está cerca también. Sí, la avenida Santa Fe. Sí. Bueno, vamos a buscarlo bien, ¿qué te parece? Porque parece ya que hablamos de todos los barrios de la ciudad, hablamos de las callecitas de Buenos Aires, ¿no? Que hoy, esas que tienen. Hoy le toca a Gran Homero, ¿no? Cuya calle está en los barrios de Villa Luro y Parque Avellaneda, Nora. Ay, mira vos, yo no la conozco, la verdad, o la calle. Sí que me haya sonado, pero no sé si he estado por Homer, por ahí, ¿no? Villaluro. ¿Y qué dijiste? El Parque Avellaneda. Sí, quizás. Sí, yo la he transitado. Bueno, ¿y qué podemos decir de Homero? ¿Qué podemos decir, no? De Homero, que nació en el año 1102 a.C., en una de las 7 ciudades que se disputaron la gloria de ser su patria: Ítaca, Esmirna, Quíos, Colofón, Pilos, Argos y Atenas,
era hijo de Cretais, una jovencita imprudente, dice, que quedó embarazada, no se sabe de quién. Después del nacimiento de Homero, su madre se casó con Femio, famoso bardo que dirigía una escuela poética y que aparece en la Odisea, quien le enseñó el oficio de poeta. A la muerte de su padrastro, Homero lo sustituyó al frente de la escuela hasta que decidió dedicarse a viajar y visitar, entre otros lugares, Iberia. Habíamos dicho entonces que nació en 1102 antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Estamos hablando desde esas épocas. Bueno, estuvo ahí, a su regreso a Grecia contrajo una enfermedad en los ojos que al poco tiempo le provocó la ceguera, lamentablemente. Entonces decidió dedicarse exclusivamente a la poesía. Se casó y tuvo 2 hijas. Compuso un buen número de poemas, entre ellos Fosaida, Cércope, Batracomiomaquía, Psaromaquía, La cabra 7 veces trasquilada, El canto de Mirlo y los famosos Ilíada y Odisea. También El horno y la canción del mendigo. A su muerte fue enterrado en la isla de Ios. Esto es lo que cuenta la más antigua de sus biografías, atribuida falsamente a Heródoto. Según afirma Heráclito, murió durante un viaje de pena y de rabia por no ser capaz de resolver el enigma que le habían planteado unos pescadores. Según otra leyenda citada por Estaucio de Tesalónica, Homero sería egipcio o habría estudiado en Egipto. Allí en el templo de Festo en Memphis habría encontrado los poemas sobre la guerra de Troya y sobre el regreso de Ulises que había escrito la poeta egipcia Fantasia y que había confiado al cuidado de los sacerdotes del templo. Homero convenció a los sacerdotes de que le hicieran una copia de los poemas y los adoptó para escribir la Ilíada y la Odisea. ¿Cuántas historias, no? Que hay acá, no se sabe cuál es la verdad, mentira. Bueno, estamos hablando de muchos años. Muchos años, sí, ¿no? Pero hay todo según otras fuentes, una leyenda, ¿no? Homero era hijo de Telémaco y nieto, por tanto, de Ulises, es decir, que al igual que nosotros, los antiguos no sabían nada de Homero. Lo que sí es cierto es que fuera quien fuera su autor, la Ilíada y la Odisea, transmitidas oralmente por las rapsodias, alcanzaron pronto gran popularidad. Ya en el siglo VIII antes de Cristo, ambos poemas eran venerados por los griegos como la síntesis de la sabiduría divina y humana. Como eran recitados en las fiestas públicas de Atenas, el legislador Solón dispuso en el siglo VI antes de Cristo que la recitación se hiciera siguiendo el orden del asunto, y su sucesor Pisístrato hizo escribir las versiones de cada rapsodia. Sí, no, indudablemente, bueno, hay muchas versiones sobre este tema, pero bueno, lo concreto es que ha quedado en la historia don Homero, ¿no? La discusión sigue viva. Homero pudo haber sido el autor de la Ilíada y la Odisea, o quizás solo de una de ellas, o únicamente recopilador de ambos poemas, o quizás solo de uno de ellos, o a lo mejor ni siquiera existió, que no le hizo falta haber existido para ser el más grande poeta de todos los tiempos. Bueno, esta es una síntesis que hemos encontrado de un sitio que nos pareció confiable, que es blackybooks.org. Así que si vas por las calles de Villa Luro y Parque Avellaneda, te encontrás con una calle que se llama Homero, ya sabemos y ya sabrás a quién nos estamos refiriendo. Vamos a ir al primer tema musical, nos sigue acompañando el nuevo folclore argentino, el cantante Lisandro Machado. Vamos a escucharlo en este tema que se llama Alguna vez. Adelante, Lisandro.
Yo sí digo que siento que tú eres el gran amor de mi vida, que al mirarte se erizan mis vellos con tu sonrisa. No te pido que me digas nada, si quieres consultarlo con tu almohada. Yo te espero y no desespero aquí en mi cama. ¿Cómo? Que si acaso mañana te vuelvo a ver, será mágico amanecer otra vez, y enredado en tus piernas podría quedarme toda la vida. Y si no es para siempre lo entenderé, tengo muchas razones para perder. Lo más triste sería no haberlo intentado alguna vez. ¡Vamos! ¡Tincu, tincu, tincu! No sé si es mucho lo que te ofrezco, pero soy sincero con mis palabras. Otros te venderán mil historias con cuentos de hadas. Solo tengo un puñado de versos y escribo canciones de madrugada, mientras pienso en silencio y me acuerdo de tu mirada. Que si acaso mañana te vuelvo a ver, será mágico amanecer otra vez, y enredado en tus piernas podría quedarme toda la vida. Y si no es para siempre lo entenderé, tengo muchas razones para perder. Lo más triste sería no haberlo intentado alguna vez. A ver todo el mundo, bien arriba, bien arriba. Lo entenderé, tengo muchas razones para perder. Lo más triste sería no haberlo intentado alguna vez. La Asociación Civil, Cultural y Deportiva y Biblioteca Popular Florencio Sánchez funciona en La Paternal hace más de un siglo. En nuestro 110 aniversario fuimos nombrados de interés cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Es un espacio de encuentro, donde se comparten talleres, eventos, festejos. Tenemos una colección de libros que es sumamente variada y actualizada, con curadurías dedicadas y con opciones para infancias, adolescentes, adultos y adultos mayores. En la terraza contamos con una huerta, regalamos semillas, plantines, recibimos visitas de escuelas, pasantes de talleres laborales, instituciones del barrio, hacemos asesoramientos para otras bibliotecas, reuniones barriales y charlas gratuitas de interés para toda la comunidad, entre muchísimas otras cosas que suceden en nuestro espacio. Este año, sumado a la coyuntura actual, tuvimos que realizar mantenimientos impostergables en la casa que tenemos, que habitamos, y trámites adeudados que nos enfrenta a fuertes desafíos económicos. Por eso apelamos a nuestra red y a la ayuda de la comunidad para que la Biblio pueda seguir funcionando. Para eso armamos una cuota solidaria a 10.000 pesos e invitamos a quienes quieran y a quienes puedan a hacer donaciones. El alias para hacer estas donaciones es todopasaleyendo.mp. Esperamos contar con su colaboración y también con la difusión para que este espacio siga garantizando acceso a la cultura y al encuentro comunitario. Muchas gracias. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia y estamos en la segunda parte de la entrevista a la doctora María Rosa Figari. ¿Cómo te va, María Rosa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, María Rosa nos ha contado en la primera entrevista todo acerca de la jornada de cultura, arte y género, que tanto está trabajando desde hace años, pero ahora quiero que nos cuente su trayectoria, porque María Rosa tiene una trayectoria increíble, además es la creadora de lo que fue Yuna, antes de ser Una, de pasar de lo que era la Pueyrredón a un establecimiento universitario. Pero contanos, María Rosa, ¿cómo empezaste tu carrera artística, tu carrera doctoral? Porque bueno, vos sos doctora en historia. Contanos antes un poco esto.
Mira, yo en la década del 70 estudié en la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y me recibí de profesora de historia. Y si bien trabajé en la UBA como ayudante en esa primera etapa, logré entrar a trabajar en la Escuela Nacional de Arte Dramático primero. Ahí me conecté con el arte, digamos, con los actores. ¿Era una asignatura pendiente conectarte con el arte? Sí, porque en mi familia hay artistas. Mi papá inclusive era bandoneonista, o sea, le gustaba la música, a mí también. O sea, yo siempre estuve conectada, pero no había estudiado específicamente arte. Así que el hecho de ser docente de historia del arte o de historia de la cultura me obligó a tener que especializarme yo misma en esa materia. Y a lo largo de esa experiencia me llaman de la vieja Escuela Pueyrredón para también dar clases de historia de la cultura en la vieja Escuela Pueyrredón. Evidentemente, bueno, trabajé muchos años ahí, y cuando en la década del 90, con la presidencia de Menem, el ministerio empezó a deslindarse de lo que serían las escuelas, se produce un acontecimiento en la ciudad de Buenos Aires que las 7 escuelas nacionales de arte que involucraban música, danza, teatro, cerámica, en fin, las 7 escuelas, no se sabía qué iba a pasar con ellas. Ajá. Entonces, inmediatamente empecé a militar dentro de las dos instituciones, tanto en la de arte dramático como en artes visuales, la Pueyrredón, con el tema de, bueno, generar algo. Fuimos varios profesores al ministerio y nos encontramos con que había un cartel que decía escuelas en tránsito. A mí me llamó la atención porque pensamos, ¿en tránsito a qué? ¿A desaparecer? Claro. Entonces la idea fue, bueno, ¿por qué no creamos con las 7 escuelas? No fue idea mía solamente, era un grupo de militantes que queríamos crear la universidad con esas 7 escuelas. Costó mucho hacerlo. Al final el presidente Menem de ese momento decidió crear el Instituto Universitario Nacional del Arte por decreto, pero a medida que se crea hay que ver de qué manera se agrupan las escuelas. Todo esto motivó luchas internas. Me imagino. Que no te voy a contar porque es terrible lo que se vivió, hasta que al final quedó consolidado el Departamento de Artes Visuales, involucrando a la vieja Escuela Pueyrredón, la Cárcova y la de la Escuela de Cerámica. Y bueno, y arte dramático quedó como arte dramático porque no tenía otra. Después se crearon otros departamentos, música, claro, danzas, etcétera. Costó mucho de ser instituto universitario a pasar a ser una. En esa etapa... Esa fue una etapa de transición. Esa fue una etapa de transición y de luchas internas, porque había docentes que no querían la creación de la universidad y nosotros tratábamos de hacerle entender que era la única manera de sobrevivir. Pero lo que implicaba la universidad era distinto a lo que implicaba el nivel terciario. La universidad implicaba que no solamente hubiera clases con grandes maestros, en este caso de pintura, de escultura, etcétera, sino que también había que hacer investigación y había que dar, a través de la Secretaría de Extensión, el paso a entregar cosas a la comunidad, porque la universidad tiene esos 3 objetivos en todas las universidades nacionales. Y bueno, eso costó mucho. Y a partir de ahí fui votada por mis compañeros para crear el plan de estudios de las nuevas carreras, se hizo un plan de transición, se creó el seminario de equivalencia universitaria, donde yo estuve involucrada como gestión, y bueno, luego también fui secretaria académica, pero el tema de la creación del plan, sobre todo nos involucraba a profesores de otras casas de estudio que hubieran dado materias teóricas para crear el plan, cómo iban a las teóricas relacionarse con las materias prácticas y darle todo al sistema el viso universitario, digamos así. Eso fue, digamos, lo que... Pero fue muy duro, muy terrible. Sí.
Y bueno, no te cuento pormenores, pero el detalle es bárbaro. No, yo que hice la Belgrano, la Pueyrredón, después el CEU y todo, bueno, lo viví un poco, ¿no? Desde ese lugar de alumna, pero bueno, sentí un poco lo que era el clima, ¿no? Lo que se estaba viviendo. Sí, era muy duro y además estaban los viejos maestros que de alguna manera querían conservar esa onda de taller, digamos. De taller, de escuela. De escuela. De escuela. ¿Y cómo fue tu transitar ya en la UNA, ya vos con el doctorado en historia? ¿Cómo fue tu transitar por los diferentes cargos? Sí, yo además de los cargos de gestión que te decía, el del seminario de equivalencia universitaria, para que pudieran transformarse los títulos de la vieja Pueyrredón en títulos universitarios, también fui secretaria académica y luego me dediqué al área de investigación con la creación del programa, del primer centro de investigación que luego se convirtió en programa de investigación y producción Cultura, Arte y Género. Y a lo largo de mi trayectoria seguí trabajando en arte dramático y en artes visuales, con el doctorado, como decíamos, de historia, y produciendo libros sobre todo, porque el programa también publica cosas. ¿Cuántos libros tenés publicados, María Rosa? Y acá vos acabas de regalarme, que te agradezco un montón, Tango y Crisis, sí. El mundo del trabajo, la mujer y el movimiento obrero en la Argentina, 1880-1945, clubes políticos, fraudes y leyes electorales en la Argentina, 1852-1916. Pero tenés más libros. Después tengo 2 libros más escritos en coautoría con Laura Sacchetti y con María Marta Jovanesian, uno que se llama 10 estudios sobre mujeres y otro que se llama Voces y miradas femeninas. Y hay un libro más antiguo de todo que habla específicamente de Hipólito Yrigoyen y el ferrocarril a Guaytiquina, que sería el tren de las nubes actualmente, que fue publicado por el Senado de la Nación como un recordatorio a Yrigoyen. Esos son los libros que por ahora tengo escritos, pero está en programación. Está en programación, vos me contabas, nuevos libros. ¿Podés adelantarnos algo? Mira, se desprenden de mi tesis doctoral y van a hacer un rastreo de las transformaciones culturales que se producen en el siglo XX en la Argentina con respecto a la mujer y a la familia, especificando la década de 1950 y la década de 1960. Ah, muy interesante. Sí, esto está en producción, todavía no. Y se supone que eso va a ser más de un libro, ¿no? Porque me contaba que tu tesis es muy amplia. Es muy amplia. Y entonces voy a hacerlo en 3 partes, sí, en 3 partes. Sí. O sea que estás con muchísima actividad, o sea, sí. Estás escribiendo, investigando, estás con las jornadas que mencionabas en la entrevista anterior. Sí, organizando una jornada y congreso internacional de cultura, arte y género y una jornada de encuentro de diversidades que se hace también anualmente, que se va a hacer en el próximo mes de octubre. Bueno, realmente muy contenta de haberte entrevistado, porque me parece que para nuestra audiencia es muy importante tu voz y que sepan no solo tu trayectoria, sino también todo lo que le has dado a la universidad y todo lo que le has dado a la educación, ¿no? Sí, en nuestro país. Gracias. Así que, bueno, gracias a vos, María Rosa. Bueno. Bueno, muy interesante la entrevista de Adriana Gaspar a María Rosa Figari. Y bueno, decirles que la biblioteca Florencio Sánchez, que anunciaba muy bien después del tema musical, las actividades, ¿no?, que están realizando, es una biblioteca que tiene más de 100 años. En el año 2017 se cumplieron 100 años y, como dice muy bien ahí, tiene un servicio muy importante para todo el barrio de la Paternal y aledaños, y está en el pasaje Granada 1660, a metros de la avenida San Martín y Nicasio Oroño. Poema primero. Yo, atleta olvidado, pensador sombrío, soñador ardiente, arcángel dormido,
He escuchado corceles en mis venas, he sentido el oráculo anunciar los signos. En la noche espacial la magia alquímica, ausente de alquitrabes de cristal, prepara mi retorno. Yo no pensaba que en mi sencillo atardecer se abriera el canto, pero allí están ellos, yo lo sé, mis ancestrales dioses me lo mandan. Debo renacer, hoy he nacido. Bueno, este poema que acabas de leer pertenece a Ignacio Giancaspro y está incluido en una colección maravillosa que realizaban, que dirigían Alberto Luis Ponzo, Carlos Vitale, allá por los años 80 y pico. Este es del año 1985, El Mago y otros poemas, como decíamos, de Ignacio Giancaspro, y que tiene unas palabras introductorias de Simón Cargiman. Ignacio Giancaspro nació en Buenos Aires en 1930, estamos hablando de datos que están en este libro de 1985. Hemos tratado de buscar algunos datos más del autor por internet, pero como nos ocurre con algunos autores, no se encuentran, lamentablemente. Parte de su obra se conoció en uno de los actos organizados en el Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en septiembre de 1984. Esta edición recoge una selección de su poesía que permanecía inédita. Lo interesante es que esta es una colección muy artesanal, que me recuerda un poco a la colección de papeles de Buenos Aires que hacía Roberto Santoro con Pedro Gaeta, ¿no? Allá en los años 60 y 70. Tiene una diagramación de tapa y dibujo que pertenecen a Salvador Galup, y Simón Cargiman dice en palabra deseada, unas palabras introductorias: las metamorfosis alquímicas, fisiológicas o metafísicas suelen aliarse a las más imprevisibles mutaciones, a los más sorprendentes mecanismos que subyacen en ese ínfimo trayecto, casi mágico, que separa la vida de la muerte. Y en ese tránsito, diría subliminal, toda posibilidad humana o no puede ocupar el espacio que por derecho natural le es propio e intransferible. En esa gama de lo factible hasta puede llegar a ocurrir, por ejemplo, dice Cargiman, que no haya más que un paso de la bioquímica a la poesía, y hasta puede haber sucedido que alguien hubiera atravesado la invisible frontera que aparentemente la separa. Y hasta diría un nombre para corroborarlo: Ignacio Giancaspro, profanador de los límites caducos y desde ahora desconocido ilustre, entre comillas, en los anales de la palabra deseada, esa definitiva metamorfosis que salvará a la especie de la degradación y el olvido. Estas son algunas palabras, ¿no? Introductorias del libro de Giancaspro de Simón Cargiman. Destino de poste. Tu destino final será el fuego, crucifixión repetida por las calles, fraternal esclavitud encadenada de esquina a esquina. Un manojo de yuyos te acompaña, nunca una flor. Destino amargo, las manos atadas por telarañas de cobre electrificado. Destino de poste, de alumbrado. ¿Recuerdas? Fuiste selva erguía tu hermosura guaraní, florecida en cantos. Dialogabas con la seta que habitó la humedad de tus raíces, la mariposa que vistió tus ramas, el pájaro que cobijó tu sombra, la hormiga que te contó sus penas. Generoso de murmullos, fuiste sombra agitada por el viento. Y aquella enredadera loca que se enamoró de ti envolvió tu gallardía en brazos y besos de llamas.
¿Dónde está? Ahora, obrero y viejo, proletario, agrisado, quieres descansar y no te dejan. No tienes sindicato. Un día vendrán hombres vestidos de amarillo a cumplir la sentencia de exterminio. Un día vendrán cuando apuntalarte cueste más que dejarte caer. Solo entonces dejarán la estación penitente del Vía Crucis, bajarán tu cruz y hallarás descanso. Bueno, encontramos algunos datos más de Ignacio Giancastro del año 2011, bueno, que nos dice que nació en Buenos Aires, donde cursó estudios universitarios, egresando como bioquímico de la UBA. Participó del taller de poesía, bueno, justamente de Simón Cárgeman, ¿no?, que es quien le escribe un poco el prólogo de este libro. Y parte de su obra fue publicada en ediciones Mano de Obra, justamente esta obra dirigida por Alberto Luis Ponzo, Vitale y el pintor Salvador Galup. Otros lugares donde fue publicado, dice acá, en la sección cultural del diario El Tiempo de Azul, provincia de Buenos Aires, ilustrado por el pintor Carlos Terrilvili, quien ilustró varias plaquetas con poemas del autor. Después en Poemanía número 173, que era un sitio muy valioso que dirigía nuestro amigo Piero de Vicari. Inmigración y literatura de María González Rouco, poemas y narrativas. Todas las galaxias.blogspot.com de Irene Max Noble, ilustrado por la pintora Zulma de Marco. Invitación a la poesía de la poeta, pintora, escultora Elisa de Gistani, una querida amiga. Así que bueno, estos son algunos de los otros lugares donde se pueden encontrar versos, ¿no?, de Ignacio Giancastro. Decir que este libro me lo obsequió el querido Julio Bepré, ¿no?, que justamente hace poco inauguramos la biblioteca Julio Bepré en nuestra querida SEA, la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, con muchos libros valiosos de Julio. Y bueno, Julio también fue obsequiando a amigos cercanos al parte de su obra, sí. Y bueno, a mí y a vos también te ha regalado libros. Y bueno, me encontré en este caso con 2 o 3 libros que vamos a ir compartiendo con los lectores, que tienen que ver justamente con esta colección, que digo que me parece muy interesante porque está hecha en forma muy bella y artesanal, ¿no?, por este gran Alberto Luis Ponzo, el poeta del oeste, con cual tuvimos una hermosa relación de amistad y que fue amigo de tantos poetas, ¿no?, amigos nuestros como Antonio Aliberti, como Ricardo Rubio y tantos más. Vamos a terminar con otro poema de Ignacio Giancastro. Norita, adelante. Etrusco soy, griego, gotas de árabe tal vez, perjuicio y regalo de las abuelas violadas, lo dice mi tez, lo gritan mis ojos y mi perfil, mi ademán y mi orgullo, también mi sentir, cuando escucho guitarras, se me eriza la piel y cuando veo arenas, caballos y toros, lo dicen mis hijos, de cara gitana, etruscos y griegos cruzáronme ayer. Pueblos y pueblos de espacios abiertos y soles, y mar, y pueblos alegres, pastores de cabras, sufridos y duros, pueblos labriegos, la cebolla y el vino, el atún, la naranja y las uvas, la aceituna y el pan, ay, y los higos. ¿De dónde viene mi nombre? ¿De qué madeja intricada se fue tejiendo? Y esta extraña arquitectura que soy y que no conozco, relumbran quizás destellos escitas, perdidos en mí como granos de mica entre las piedras. ¿De dónde vienen rituales caldeos que bailan en mi memoria y brisas fenicias, llevando en sus barcas cábalas y oscuras alquimias, deseosas de penetrar la materia, de transmutarla? Y estas manos ensayadas y moldeadas durante siglos, ensayadas en marineros y escultores, alfareros, alarifes y carpinteros,
hacedores de redes, tejedores, arperos, artesanos, soñadores de estrellas y guerreros, manos prometidas cuando todavía la sal era moneda. Muy bien. Hay otro sitio que habla sobre la experiencia de Apoa en el Hospital Moyano de muchos años, que está nuestro querido amigo Daniel Grad, y aparece David Antonio Sorbile, que nos dice desde el libro Juglar sin tiempo de Ignacio Giancastro, dice: ¿por qué quiero que el libro esté en la Biblioteca María Let Vivanco? Creo que este fue un proyecto de aquellos años que justamente se le pedía a los poetas o a algunos poetas que eligieran algún libro que consideraban que podía ser valioso para que estuviera en una biblioteca, sí, ¿no? Sí, sí. En este caso de la Biblioteca María Melet Vivanco. Muy bien. Y David ¿cuál Sorbile eligió? dice: estimados amigos, en este momento único y profundamente emotivo, siento entre nosotros la presencia de Miguel Madrid y Jorge Luis Estrella, celebrando la aparición del primer libro de poemas de nuestro amigo Ignacio Giancastro, un ser afable, solidario y sobre todo un verdadero juglar sin tiempo, dice Sorbile. De ahí que merced a su gentil invitación escribí lo que sigue. Y dice David: estamos ante un poemario con reminiscencias al mejor estilo de Constantino Cavafis, un viento lejano que atraviesa el tiempo, una retórica que abandona su rigor para descifrar lo inexplicable, un itinerario de poemas que desfilan como piezas de un engranaje virtuoso en donde la historia es cíclica y determinada por sentimientos de nostalgia, metáforas de la vida y la muerte, imágenes de una belleza ancestral que renace en cada gesto de humanidad. Estos son algunos de los conceptos que David Antonio Sorbile esgrime, ¿no?, sobre ese libro publicado por Ignacio Giancastro. Y vamos a cerrar con este poema dedicado a Mariana. Poema. Tus manos, manos amo. Tus manos, invento pájaros cuando pienso tus manos. Misterio de asombro y palomas. En la rara mixtura de noche y de cedro, el jazmín enarbola su esencia cuando sueño tus manos que extienden como si fuera una joya, una taza de café, como si fuera una joya, lo visten al aire, tus manos. Ignacio Giancastro, nuestro poeta de hoy en Crónicas Barriales, Letras Ciudadanas. Vamos a pedirle a Leandro de ir a otro tema musical con Lisandro Machado. Adelante, Leandro. No me deja calmar mis pensamientos.
No olvidemos que el tiempo es pasajero. Si el viento me lleva a tu encuentro, las chicharras te brindarán un concierto. Si miramos al cielo un momento, no estaremos tan lejos del momento. Escuchamos a Lisandro Machado en este tema que se llama La Promesa. El año pasado conversamos con integrantes del grupo de mujeres abusadas, un grupo de mujeres que se reúne justamente por la problemática no terrible de haber tenido situaciones de abuso en algún momento de su vida, y bueno, se comunicaron con nosotros porque están desarrollando una serie de actividades. Se llama La Voz Propia, Laboratorio de Escritura y Prácticas Vocales. Dice, en un laboratorio de escritura y prácticas vocales, la idea es juntarnos los sábados 4 y 11, después pasó también para este sábado 18, en la sede de las Madres de Plaza de Mayo, para escribir, hacer unos ejercicios sobre el cuerpo, pensar en todos los relatos con los que cargamos y soltar la voz. Es para trabajar la temática de la identidad y memoria, las cuales aquí nos convocan. Si tienen ganas de venir, este es el formulario, bueno, el formulario de inscripción, hay que ingresar, pero bueno, lo importante es estar al tanto de estas actividades que este grupo autogestivo, que nosotros tuvimos la posibilidad de hablar con Tatiana, una de las que dirige este proyecto, ¿no? Nos estuvo comentando acerca de esta nueva iniciativa que tiene como objetivo, ¿no? Poder expresar, ¿no? En este caso a través de la palabra no escrita, tal justamente cual. Algo tan doloroso. Así que bueno, en la sede de Madre de Plaza de Mayo, hoy de 18 a 20 horas, La Voz Propia, de la dirección es Hipólito Yrigoyen, 1584, coordinan Maylén Lazarone y Wenceslada. Una actividad que es libre y gratuita y que es realmente muy importante. Tal cual. Y bueno, acá tenemos el libro Yo me lo merezco, de Paola Sibilia, que dice en su contratapa: sí, yo quiero y me lo merezco, ¿por qué no lo logro? Nunca se ha celebrado tanto el propio bienestar y la autoestima sin culpas ni vergüenzas ni otros atavismos de una vetusta moral burguesa con raíces religiosas que van perdiendo fuerza. Pero si somos más libres y felices que nunca, ¿por qué sentimos tanta fragilidad y frustración? Si nos incita el empoderamiento, ¿por qué se ha generalizado la impotencia, la ansiedad y la depresión? Paola Sibilia analiza cómo la hipocresía de la modernidad, que premiaba la virtud y castigaba sus faltas, aunque disimulaba con pudor toda suerte de deslices, ha sido reemplazada por un nuevo tipo de cinismo que se expresa en fenómenos perturbadores como la posverdad, la fake news, los trolls o los hashtags. Tú puedes, incita eufórica la época, o just do it, excita la publicidad, capitalizando el deseo bajo la dinámica del consumismo y del espectáculo. Yo me lo merezco es un indispensable mapeo de la subjetividad contemporánea, arrasada por la vertiginosa digitalización global que funciona a puro estímulo y cero represión. Qué interesante, ¿no? Cómo va reflexionando lo que sucede en nuestros días, que va sucediendo, que se va perfilando de hace décadas, pero que bueno, que
que ya es visibilizado, ¿no? Esto. Sí, comienza un poco con los famosos libros de autoayuda, ¿te acordás? De algunas décadas atrás, ¿no? Claro. Que se convirtieron en verdaderos bestsellers, ¿no? Porque la gente iba y compraba rápidamente. Sigue estando, ¿no? Siguen estando, exactamente. Dice Paula Sibilia, al fin y al cabo, si todo es posible, si podemos lograr todo lo que queremos y además nos los merecemos, es lógico preguntarse, ¿por qué no quererlo todo e incluso exigirlo como un derecho? En esa búsqueda se expande el culto al rendimiento o la performance, que recomienda efectuar inversiones por libre iniciativa para competir y ganar en todos los ámbitos. Cirugías plásticas y gimnasios, cursos de capacitación y entrenamiento, contactos sociales y las más diversas actividades enriquecedoras que se ofrecen en el mercado. Probablemente sea inevitable la frustración resultante de esos emprendimientos. Al no lograr ni siquiera acercarse a los altos parámetros que se aspiran, con la consecuente estigmatización de quienes quedan descalificados como perdedores o fracasados cuando sus tropiezos se vuelven públicos, también se incuban resentimientos, aislamientos y violencia que envenenan la cohesión social. La explosión puede quedar latente, pero va incubándose y se presiente en todas partes. Los malestares que proliferan en la actualidad, por tanto, son sintomáticos de esos desajustes intrínsecos a las dinámicas contemporáneas, no de sus desvíos o errores, sino de sus aciertos, en el sentido de que es así como opera el nuevo régimen. De eso se nutre y esto genera. Se trata de formas peculiares de angustia que se intensifican paradójicamente en una sociedad volcada hacia el bienestar, entendido como la búsqueda de placer individual y de una felicidad resultante de la siempre merecida autorrealización. La neurosis básica del ciudadano normal hoy parece obsoleta ante el inmenso catálogo de trastornos de salud mental para los cuales todos los días también se inventan nuevos remedios. No se trata solo de disturbios más genéricos como depresión, pánico o ansiedad, sino también de dolencias muy específicas como el TOD, trastorno oposicional desafiante, u OD, en inglés, Oppositional Defiant Disorder, un desorden conductual que lleva a los niños a enfrentarse a las figuras de autoridad de forma persistente. Los especialistas advierten que ese cuadro clínico socava la capacidad del niño de llevarse bien con la familia, sus compañeros y otros adultos, al volverse inusualmente temperamentales, desobedientes, rencorosos o vengativos. Bueno, estamos hablando en realidad cómo esta sociedad, ¿no?, va repercutiendo no solo en estos cuadros que es depresivos por no lograr lo que esta sociedad de consumo dice que podemos lograr, ¿no?, autorrealizarnos, ser famosos. Claro, nos venden algo que después en los hechos no se concreta, entonces ahí viene la gran frustración, ¿no? Claro, pero bueno, en los chicos ya empiezan estas consecuencias, ¿no?, a tamizarse de otra manera, porque ya aparecen no solo los trastornos de depresión, también pánico o ansiedad, sino también estas dolencias específicas como las que estuviste hablando vos y que tienen que ver con el comportamiento de los chicos y estos nuevos cuadros clínicos que van apareciendo en psicopatología. Sí, empiezan a aparecer cuadros. Sí, algunos que no son tan nuevos, simplemente que también le van cambiando un poco los nombres, ¿no? Pero sí, digamos, como que todo eso conlleva realmente a estar muy atentos, ¿no? Ocuparse, ¿no? La familia, las instituciones donde estos chicos van, ¿no? Estar atentos, digamos, como para poder seguir trabajando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del tema del bullying, ¿no? Ese famoso tema que se ha instalado tanto, ¿no? Sí, que vamos a seguir hablando. Claro. Dicen, lo que interesa destacar es que en no pocas ocasiones, para hacer frente a estos padecimientos típicamente contemporáneos, se presentan soluciones
apaciguadoras que terminan dilatando el problema y creando más demandas. Porque es así como opera la dinámica del estímulo, que vino a sustituir a la represión. Los mismos recursos que sirven para propagar los malestares, o bien otros muy parecidos, se ofrecen como estrategias para sanarlos y obtener más placeres, en una lucrativa retroalimentación que genera conductas adictivas y más frustración todavía. Hay una diversidad creciente de drogas lícitas o ilícitas, medicamentos y otros productos que son potencialmente tan tóxicos como el detox, que prometen pastillas para calmarse o para concentrarse, tecnologías para distraerse o para medir cada paso, sustancias para relajarse o para animarse, etcétera. Claro, porque el sistema funciona justamente de esta manera, ¿no? Tú lo lograrás, tú puedes, ¿no? Como algo medio mágico, cuando en realidad lo que habría que, en todo caso, instalar es tú podrás, pero a lo mejor no, depende de las circunstancias, depende del momento, y si no se puede lograr, bueno, hay que acostumbrarse que a veces se pueden dar las cosas y a veces no. Es decir, preparar un poco a la persona para que pueda frustrarse, y que eso no sea el fin del mundo, ¿no? Cuando de pronto instalamos esto de que vos vas a poder todo, el golpe es muy fuerte después. Claro, tal cual. Y bueno, y acompañan también, ¿no?, todo el tipo de drogas que calman la ansiedad o que provocan euforia. Estas drogas, por supuesto, que se convierten en un viaje sin retorno, plagado, dice acá, de nuevas congojas y dependencias. En resumen, el vicio de quererlo todo y la pesadumbre de no poder casi nada, aun cuando se lo merezca todo, y justamente por eso, entre esa clase de dispositivos tan mágicos como tóxicos, se destacan los celulares que, en otras cosas, intentan colmar los deseos de espectacularizarse para lograr visibilidad y repercusión con la aduladora compañía de una multitud de amigos o seguidores. Sí, aparte de esto de vivir todo en el nivel de la competencia, ¿no? Esto de la competencia en la cual vos tenés que ganar, ¿no? Y se pierde también el valor de lo lúdico. Claro, los chicos pierden el valor de lo lúdico y suben, los chicos y los grandes, ¿no? Suben a las redes solo para ver si son vistos, no vistos, si son populares, no populares, y esta frustración. Claro, pero se pierde la capacidad de disfrute, porque hacer todo competencia está en el ganar o perder. Yo recuerdo que nosotros jugábamos al fútbol, teníamos desafíos y ganábamos, perdíamos, y después terminábamos tomando una gaseosa en la esquina. Y ahí se terminaba todo, era jugar, claro. Por placer, por estar con un otro, pero ojo, tampoco estaban tan metidos los adultos en esta historia, ¿eh? Los adultos estaban trabajando y nosotros jugábamos, ¿no? Este es el otro tema también. Claro, la injerencia a veces del adulto que no ayuda. No, la injerencia de estar supervisando todo, ¿no es cierto? Exactamente. Hace que los pibes no sean autónomos, que puedan disfrutar, sino que tienen la mirada. Y que se puedan frustrar, ¿no? Claro. Porque eso es parte de la vida también. Ellos tienen que saber que esto puede ocurrir. Y que no es el fin del mundo. Tal cual, sin la mirada del otro que lo está observando, claro. Y un otro como un padre, por exacto. Bueno, nos tenemos que ir yendo, quédense porque ahora viene Luis con Nueva Ola y algo más, con muy buena música. Le agradecemos a Leandro Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Nos vamos hasta el próximo sábado. Recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad, deteniendo el vértigo. Muchas gracias.
Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del